Iglesia, Templo Betel, Asamblea de Dios, Santa Ana, El Salvador, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este nuevo domingo en el cual seguimos estudiando el libro del Apocalipsis. Sean todos bienvenidos, familias, hermanos, hermanas, jóvenes, todos aquellos que nos sintonizan, que pertenecen a la Iglesia de Cristo, ya sea que estén aquí en El Salvador o en diferentes partes del mundo, sean todos bienvenidos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con la iglesia de la cual todos somos parte como Iglesia de Cristo en el mundo. Como ya sabemos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, no solo en El Salvador, estamos estudiando el libro del Apocalipsis y gracias a Dios hemos avanzado bastante. Ahora, el domingo pasado estudiamos algunos conceptos bíblicos de que sí se podrá ser salvo en la gran tribulación. Israel y el mundo se quedarán para la gran tribulación, eso ya lo hemos estudiado. Y estudiábamos también de que la oportunidad de ser salvos para ambas poblaciones, tanto para la nación de Israel como para el mundo. Pero ahora vamos a estudiar lo que significa o lo que es el reino o el imperio del anticristo en la gran tribulación. Cómo inicia y bajo qué circunstancias inicia y se establece. De tal manera de que ese será ahora el tema a estudiar, el imperio, el reino del anticristo, la bestia, el falso profeta, la gran Babilonia o la gran ramera. Eso es lo que toca estudiar ahora en esta ocasión, pero antes vamos a orar. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a las familias, que el Señor provea, que el Señor traiga fortaleza y que nos abra el entendimiento para que podamos asimilar y absorber su palabra para aprendizaje y crecimiento y preparación de la iglesia la cual constituimos. Oremos entonces, Señor, muchas gracias de nuevo por esta nueva oportunidad que nos das para congregarnos, oh Dios, desde nuestros hogares, desde nuestras casas y desde este momento, Dios, desde este lugar, desde estas circunstancias, seguir predicando tu palabra, seguir aprendiendo, seguir estudiando y seguir en comunión y en comunicación con la iglesia. Señor, gracias porque aquí estamos para bendecir tu nombre, para predicar tu palabra y para aprender de ella. Bendice, Padre, cada familia, cada hermano, cada hermana que está en sintonía y que pertenece a tu iglesia, la iglesia tuya, oh Dios universal, la iglesia que lavaste y compraste y redimiste con tu sangre, como dice el libro en estudio Apocalipsis. Señor, gracias por esta mañana en que podemos bendecir tu nombre y aprender de tu palabra. Ábrenos, oh Dios, el entendimiento para que podamos absorber cada enseñanza que trae ahora la Escritura Sagrada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, iglesia, ahora estamos estudiando la décima lección o enseñanza sobre el libro de Apocalipsis, y no voy a repetir todo lo que hemos estudiado, pero ya estamos para este momento a estudiar y estamos listos a entender y asimilar cómo será el reino, el imperio, el dominio del anticristo después de que la iglesia sea arrebatada e inicie la gran tribulación. Y aquí, estas son varias lecciones, por lo menos 2. Y aquí vamos a empezar a estudiar el surgimiento del anticristo, cómo surge la bestia, cómo surge y qué identifica, o quién es, o a qué se refiere cuando el Apocalipsis habla sobre el falso profeta y la gran Babilonia. Pero estas, por lo menos, de aquí en adelante, son 2 enseñanzas que tendremos para dilucidar esas cosas y entender cómo se establece el reino del anticristo después de que la iglesia desaparece. Y bien, como ya oramos, vamos a decir una cosa que ya hemos dicho antes,
el que estudia Apocalipsis debe aprender en este tiempo a ser prudente en cuanto a ponerle nombre y apellido a ciertos personajes o ciertas figuras simbólicas que tiene el Apocalipsis. Primero, no se le puede poner ni nombre ni apellido a ninguna figura que aparece ahí. No se le puede poner nombre ni apellido al anticristo, no sabemos quién va a ser. No se le puede poner nombre ni apellido al falso profeta y a otras cosas que en realidad en este momento no están reveladas, pero que se revelarán en el momento preciso. Ahora están ocultas y ya lo hemos dicho antes, pero no se le debe de poner porque sería una imprudencia, sería suponer, sería inventar inclusive. Solo debemos decir que ahí está y que en su momento, en la gran tribulación, en el momento adecuado para eso, Dios mismo en la evolución del episodio de la gran tribulación se encargará que se revelen esas cosas. De tal manera de que no se puede decir en este momento que el anticristo es fulano de tal o el falso profeta. Eso no se puede decir ni se debe decir porque son cosas que no están reveladas aún. Pero vamos a estudiar, y como hemos dicho ya en domingos anteriores, cuando la iglesia de Cristo es arrebatada en el capítulo 5, ya inmediatamente en el capítulo 6 empieza la gran tribulación con el aparecimiento de los caballos. Y habíamos dicho que los caballos eran el modelo tecnológico del Imperio Romano para llevar mensajes, un jinete cada 50 kilómetros para hacer llegar la comunicación que estaba en un rollo, así, en un rollo, y que lo abría en la ciudad destino, en la ciudad destinatario, el más digno. Y eso ya lo hemos explicado y por eso explica lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Pero ya en Apocalipsis capítulo 6 iniciamos el período de la gran tribulación y aparece el primer caballo. Dijimos que en Apocalipsis 5 la iglesia es arrebatada. Y también hemos dicho que en Tesalonicenses se nos dice que el que lo detiene será quitado. Eso también ya lo hemos estudiado antes. En Tesalonicenses se nos dice que el que lo detiene al hijo de pecado, al hijo de perdición, vamos a estudiar eso más adelante, al hijo de pecado, al hijo de perdición, el que lo detiene, dice Tesalonicenses, es quitado. Y entonces, cuando el Espíritu Santo es quitado, aparece el anticristo. Cuando la iglesia es quitada de la tierra, también es quitado el Espíritu Santo y no queda presencia de Dios en el mundo de ninguna manera. No hay presencia de Dios en el mundo de ninguna manera. Por eso es que en Apocalipsis 13, que luego vamos a leer, dice que la bestia recibe autoridad del dragón, de Satanás. ¿Por qué ahora Satanás gobierna? Porque el Espíritu Santo ya no está. Porque el Espíritu Santo fue quitado. Y Tesalonicenses dice que el que lo detiene es quitado. Y cuando el que lo detiene es quitado, aparece el inicuo, el hombre de pecado, el de iniquidad. Y ya en Apocalipsis 13 señala los 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Dice que el dragón le da autoridad a la bestia. Ya vamos a estudiar todo eso. Por eso es que el primer caballo que aparece en Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo. Leamos, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo y ya vamos a estudiar por qué decimos bíblicamente que es el anticristo. Y lo vamos a diferenciar de Cristo. Dice que apareció un caballo blanco con un jinete. Aquí hay 4 cosas. Un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada la corona y salió venciendo para vencer. 4 cosas. El caballo blanco significa realeza, dignidad, significa honra. Todos nos hemos dado cuenta que los grandes generales de los grandes imperios, en aquel tiempo el caballo de ellos era diferente. Todos conocemos eso. El caballo blanco significa dignidad, admiración, realeza. El arco significa poder militar. Luego dice que se le fue dada una corona, autoridad, gobierno. Y salió venciendo para vencer. Salió en conquista y conquistando. El caballo blanco, que significa realeza, dignidad, autoridad. El arco, que significa poderío militar. La corona, que significa gobierno. Y venciendo para vencer, que se le dio autoridad y potestad de conquista. Ahora, alguien puede preguntar, pastor, ¿y usted por qué está seguro que el anticristo es este y no es Cristo? Pues en primer lugar, porque Cristo ya no está en la tierra, Cristo está en el cielo con su iglesia, con su esposa. En primer lugar, porque Cristo ya no está en la tierra, está en el cielo, en las bodas del Cordero, con su iglesia. Y la presencia de Dios en la tierra desapareció, porque inclusive el Espíritu Santo fue quitado en el rapto. Y aparece este. Ahora, ¿a dónde aparece Cristo de nuevo? Y aquí empiezan a cuadrar las piezas del rompecabezas. Hemos dicho que la gran tribulación está contemplada entre Apocalipsis 6, capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 18. Y ahora vamos a ver allá en Apocalipsis 19, vamos ahora a Apocalipsis 19, para darnos cuenta que aquí sí, en caballo blanco, este sí es Cristo. Y aquí que vale la pena explicar qué significa el concepto anticristo. El concepto anticristo significa 2 cosas. Que se parece a Cristo, pero que está en contra de Cristo. El concepto anticristo significa 2 cosas. Que lo imita, que se parece, que lo asemeja, que hace muchas cosas parecidas, pero que en realidad está en contra de Cristo. Eso significa el concepto anticristo, que se parece mucho a Cristo, pero que en realidad está en contra de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 19, aquí sí, el que está en este caballo blanco sí es Cristo. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Cuando Cristo regresa a la tierra con su esposa, 7 años después que terminó la gran tribulación entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis capítulo 18, en el 19 desciende Cristo del cielo con su esposa, la iglesia. Y este sí es Cristo. Y nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia, las Escrituras lo identifican plenamente, al otro no. Y dicen Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Aquel también es blanco. Dijimos que el concepto anticristo tiene 2 cosas. Similar o parecerse a Cristo, pero estar en contra de él. Y dice, y he aquí un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. También es blanco. Y el que lo montaba, esta es la diferencia, se llamaba Fiel y Verdadero.
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Aquel también tenía una corona. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis, Juan, el escritor, en la isla de Patmos, lo identifica a este jinete de Apocalipsis 19 como el Verbo de Dios, lo mismo que él escribió años antes en el Evangelio de San Juan: he aquí el Cordero de Dios, y el Verbo fue hecho carne. Este sí está identificado. Y es clarísimo quién es. Sigamos leyendo. Versículo 14 de Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay dos caballos blancos. Apocalipsis 6:1 y Apocalipsis 19:11. Pero el de 19:11 está plenamente identificado, que es Cristo. El mismo Cristo que en Apocalipsis 6 asciende al cielo con su iglesia en el rapto. Entra el anticristo en Apocalipsis 6:1 hasta Apocalipsis 18. Y en Apocalipsis 19, Cristo regresa a la tierra con su esposa, la iglesia, para gobernar. Y eso lo vamos a estudiar después. Pero está claro que aquí hay dos caballos blancos. El del capítulo 6 es el anticristo. Y ya vamos a dar otro motivo bíblico y razón bíblica por qué decimos que es el anticristo. Y en el del Apocalipsis 19, ese sí es Cristo, que regresa con su esposa, la iglesia, para reinar 1000 años sobre la tierra. Pero regresemos a Apocalipsis capítulo 6 y sigamos estudiando el surgimiento de este imperio anticristo en la gran tribulación. Fíjese que después del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, sigue el jinete del caballo bermejo, que es el jinete de la guerra. Después sigue el jinete del caballo negro, que es el caballo de la escasez. Después sigue el jinete del caballo amarillo, que es el caballo de la muerte. Después del caballo blanco, que es el anticristo de Apocalipsis 6, aparece el caballo bermejo de la guerra, el caballo negro de la escasez y el caballo amarillo de la muerte. En Apocalipsis 19 dice que Cristo gobierna con justicia. Este gobierna con destrucción. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 gobierna con destrucción, porque después de él viene la guerra, la escasez y la muerte. El caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. El jinete del Apocalipsis 19, que es Cristo, la misma Biblia dice que gobierna con justicia. Las dos diferencias. Los dos caballos. Los dos blancos. Pero uno destructor y otro justo. El anticristo tiene dos conceptos básicos: imitar a Cristo, pero estar en contra de él. Y la manera de imitar a Cristo es la manera de engañar a las masas. Pero en realidad busca lo contrario. Imitar a Cristo es la manera de engañar a las masas con otros objetivos diferentes a Cristo. Por eso dice, a este lo sigue la destrucción, al del 6.
capítulo 6 de Apocalipsis. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 gobierna con justicia. Ahora, aquí hay una palabra profética en Apocalipsis que se cumple y que está pronunciada en Tesalonicenses. Aquí hay una palabra profética en Apocalipsis 6, se cumple, fíjense qué cosa más interesante. En Apocalipsis también se cumplen palabras proféticas. Y en Apocalipsis 6 se cumple una palabra profética que está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Repito. En Apocalipsis capítulo 6 se cumple una palabra profética que está escrita en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículos 1 al 12. Vamos a buscarla. Vamos a leerla. Y aquí está. Dice, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí voy a explicar esto. Dice, el hijo de perdición se refiere al anticristo. Y voy a explicar esto. Los que me conocen la manera como predico, saben esto. A mí no me gusta mencionar palabras griegas y de otros idiomas cuando estoy predicando. A mí no me gusta. Porque en mi manera de pensar personal es innecesario. Suficiente es con decir lo que la Biblia significa o quiere decir. Y cuando Tesalonicense dice, esa es una palabra griega que no la voy a decir. Pero usted está en toda la libertad de estudiarla en los diferentes medios y literatura bíblica. Pero cuando la Biblia en Tesalonicense dice, el hijo de perdición, también se puede traducir como el hijo de destrucción. Y aquí se cumple que el anticristo es hijo de destrucción en Apocalipsis 6. Porque al anticristo del caballo blanco en Apocalipsis 6 lo sigue la guerra, la escasez y la muerte. El hijo de perdición, la palabra que ahí se traduce como perdición, que es una palabra griega, y como repito, usted lo puede buscar. A mí particularmente no me gusta mencionar palabras griegas cuando estoy predicando. No es mi costumbre y no me gusta. Pero usted lo puede investigar. Pero cuando las escrituras se traducen como hijo de perdición, ese concepto perdición también se puede traducir correctamente como hijo de destrucción. Así que el anticristo es un hijo de destrucción, es decir, al que lo sigue la destrucción, el que provoca destrucción. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 6 aparece él, el anticristo, y después, atrás de él, viene la guerra, el hambre y la muerte. El caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Mientras que en Apocalipsis capítulo 19, 11, el caballo blanco de allá es perfectamente identificado, que gobierna con justicia y que es el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Obviamente lo identificamos plenamente, sin mayor explicación. Por eso es que
Ese es el concepto anticristo. El concepto anticristo tiene dos puntos. Parecerse mucho a Cristo para engañar. Pero sus objetivos son totalmente contrarios. Para engañar se parece y simila a Cristo. Ya vamos a ver después que inclusive hace milagros. Pero su objetivo es totalmente contrario al objetivo de Cristo. Eso significa el concepto anticristo. Imitar a Cristo para engañar, para que lo sigan, pero el objetivo primordial es totalmente contrario. Destrucción. Como dice Tesalonicenses, el hijo de perdición perfectamente se puede traducir, y si quiere consúltelo, perfectamente se puede traducir el hijo de destrucción. Y ahí se comprueba en Apocalipsis capítulo 6 que después que entra él al mundo, entra la guerra, la escasez y la muerte. Y ya se fue la iglesia, Cristo ya no está, el Espíritu Santo ya no está. Entra el anticristo y se prepara el sistema para implementar y establecer un nuevo orden mundial. Y aquí hay que decir esto. Después del arrebatamiento de la iglesia, habrá caos por varias cosas. Primero, el solo hecho de que desaparezcan millones de personas en el mundo, y personas de diferentes tipos. Una madre en una casa, un padre en el hogar, el gerente de un banco, un piloto de avión, el motorista de un tráiler en plena carretera, el motorista de un bus en plena carretera, niños. Habían 4 o 5 en la casa y desaparecen 2 de inmediato. De inmediato. Y eso en todo el mundo. Un cirujano operando. Una madre de familia dando a luz. Un presidente de la República. Un funcionario dando una conferencia en ese momento. Será un caos. Después del arrebatamiento, el mundo queda en caos. Primero, por varios motivos. Primero, por el problema de cómo resolver y explicar el desaparecimiento de millones de gentes. Y el caos que eso va a provocar. No que puede provocar, que va a provocar. Imagínense, la iglesia desaparece, el presidente de un país importante. Solo eso es un escándalo, es un caos, es un problema. ¿Dónde está? ¿Cuántos aviones se caerán porque el piloto ya no está? ¿Cuántos buses se estrellarán porque el motorista ya no está? ¿Cuántos tráileres en plena carretera provocarán desastres, graves accidentes porque el motorista desapareció? El llanto de una madre que no encuentra a su hijo. O la desesperación de una hija que no encuentra a sus padres. Y eso no en una casa ni en una colonia. Eso en el mundo entero. En primer lugar, después del arrebatamiento de la iglesia, habrá un caos por eso. En segundo lugar, porque inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia surge el anticristo, y ya vamos a estudiar por qué en próxima enseñanza. En la próxima enseñanza vamos a estudiar Apocalipsis 13. En tercer lugar, habrá caos. Habrá caos porque cada día, y esta es otra explicación de por qué un líder único
¿Por qué el mundo, después que la iglesia sea arrebatada, buscará un líder único? Porque cada día se le cree menos a los líderes políticos, religiosos, académicos. Cada día la gente cree menos en la gente. Después del arrebatamiento de la iglesia, habrá caos por el simple hecho de que millones de gentes de diferentes tipos, y cada quien con su importancia en el país, en el hogar, en la empresa, en el tránsito, es importante. Segundo lugar, ¿por qué el mundo buscará un líder único? Porque la gente cada día cree menos en la gente. Y para El Salvador voy a poner un ejemplo que todos lo conocemos. Yo no tengo partido político, pero estoy al tanto y me gusta informarme de toda la condición política del país y del mundo. Me gusta ver noticias, canales responsables, veo canales de otros países y me gusta estar informado. Pero no tengo tendencia política fija. Pero por ejemplo, la gente cree menos en la gente y eso en el país se vio. Por 20 años el país, El Salvador, fue gobernado por un gobierno de derecha y ultraderecha, porque ahí en ese partido político estaba la derecha y la ultraderecha, los grandes capitales del país, los grandes intereses económicos. Gobernó por 20 años este país. Bien, hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas. Presidentes de esos partidos políticos terminaron presos por corrupción y hubieron una serie de señalamientos, hicieron cosas buenas, cosas malas, pero después, como la gente no le cree a la derecha, la gente vota por la izquierda. Y es así como durante 10 años tuvimos un gobierno de izquierda y de ultraizquierda. Y debemos de decir que en ese gobierno de izquierda había gente de izquierda centro y de ultra izquierda que en su momento fueron combatientes del ejército clandestino, que se llamaba, ustedes saben cómo se llamaba. Muchos de ellos fueron combatientes de montaña. Así que esos 10 años el país fue gobernado por gente de centro izquierda y de ultra izquierda y de izquierda extrema. Pasó lo mismo que con la derecha y ultraderecha. Hicieron cosas buenas y cosas malas. Hubieron señalamientos de corrupción en sus presidentes, en sus funcionarios, y el país está informado de cómo están las cosas con ese partido político. Y los funcionarios que están acusados de corrupción. Después pasó el tiempo, la gente ya no le creía ni a la derecha ni a la ultraderecha, ni a la izquierda centro ni a la ultraizquierda. Apareció otro candidato y ganó en primera vuelta, que no se identificó ni con derecha ni con izquierda. ¿Por qué sucedió eso? Y ese es el gobierno actual que tenemos. ¿Por qué sucedió eso? Porque la gente cada día cree menos. La gente cada día cree menos en nadie. Líderes religiosos, líderes políticos, líderes sindicalistas, etc. Líderes sociales. La gente cada día cree menos. Y en El Salvador nos pasó esa lección. Llegó la derecha, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, la izquierda igual, y como el pueblo ya no cree en los dos lados, nombra a otro como presidente que no se identifica con ningún lado. Y así estamos. Porque la gente cada día cree menos. Y además del caos que quedará por el desaparecimiento de millones en el rapto, la gente cada día cree menos, y ese es uno de los motivos por el que aparece y surge, que luego lo vamos a estudiar otro domingo, el anticristo.
Pero aquí hay varias cosas que aprender. El anticristo es solo la cabeza visible del sistema. Porque hay otros líderes, que los vamos a mencionar ahora, pero a estudiar el próximo domingo. Ya dijimos que el anticristo es solo la cabeza visible del sistema. Pero la bestia, y lo vamos a estudiar el otro domingo, la bestia es todo el sistema que rodea al anticristo y lo respalda. Sistema político, económico, militar, educacional y de comunicaciones. El anticristo es solo la cabeza visible del sistema. Es la voz del sistema. Pero el sistema en sí que rodea al anticristo, a eso la Biblia, lo vamos a estudiar el otro domingo, lo llama la bestia. Que consiste en el poder económico mundial, el poder militar mundial, el poder de información mundial, el poder de educación mundial, el poder financiero, económico, militar, educacional y de comunicaciones. A eso se le llama la bestia. Todos sabemos, y también lo hemos visto, que por ejemplo los dictadores del mundo que han estado gobernando países por décadas, 30, 40 años, no se mantienen muchas veces en el poder porque el pueblo los quiera. No es así. Se mantienen en el poder porque hay un sistema atrás de ellos que los protege y los mantiene en el poder. Y no voy a decir países porque todos lo identificamos quiénes son. Países cuyos gobernantes se mantienen por años en el país. A veces hacen elecciones fingidas, fraudulentas, o a veces no hacen. Sencillamente se quedan. Pero ¿por qué se quedan tantos años en el poder? No porque la gente lo quiera. Se quedan porque el sistema los respalda, sostiene y mantiene y cuida. ¿Cuál sistema? Fuerzas Armadas, economía, los políticos que los rodean, la educación y la información. A eso en el sistema del anticristo se le llama la bestia. Todo el sistema de poder económico, social, comunicacional, educacional, militar, que rodea al anticristo. El falso profeta y la gran Babilonia son personajes, instituciones o simbolismos. Y no me gusta nombrar en este momento del estudio del Apocalipsis, en este año 2020, quién será quién. A mi manera de pensar es imprudente y es incorrecto, pero está escrito y en su momento será revelado. Eso sí, la iglesia ya no estará, pero en su momento será revelado. El falso profeta y la gran Babilonia representan en la gran tribulación, la gran Babilonia también es llamada la gran ramera, representan en la gran tribulación ambos personajes, el falso profeta y la gran Babilonia, todas las religiones falsas que desviaron al hombre para que no adorara a Dios. Todas las religiones falsas que adoraron al hombre para que no adorara a Dios. Y además de eso, que persiguió a los santos de Cristo. Cuando el Apocalipsis habla de la gran Babilonia, en Apocalipsis capítulo 17 y 18, dice que ella se embriaga de la sangre de los santos. ¿Qué significa eso? Que asesinó, persiguió, torturó, lastimó
a los santos de Cristo. Dice que se embriaga con la sangre de los santos. También dice que se prostituye, por eso se le llama la gran ramera. Porque se prostituye con cualquier sistema político. Si es capitalismo, bienvenido. Si es ateísmo, bienvenido. Si es cualquier sistema, con tal de cumplir con sus conveniencias, se pacta, hace acuerdos con cualquier sistema político. La religión que desvió al hombre de la verdadera adoración en Cristo. Entonces ya tenemos los tres personajes. El anticristo como la cabeza visible y poder político. La bestia como el sistema que lo rodea y lo respalda. Y lo vamos a estudiar más a profundidad el próximo domingo. Y el falso profeta y la gran Babilonia, que son todas aquellas creencias religiosas falsas que le quitaron al hombre la oportunidad de conocer al verdadero Dios, al verdadero Cristo, y que martirizaron a los santos de Cristo. Ya tenemos el sistema completo. Pero vamos a terminar diciendo una cosa. Nadie debe de esperar todo eso para ser salvo. A mí me encanta lo que dice la primera carta de los Corintios, el capítulo 15. Y con esto voy a terminar. Cuando Pablo nuevamente habla sobre el rapto de la iglesia. Nadie debe de esperar ver el sistema del anticristo establecido con toda la destrucción que trae, porque él es el hijo de perdición, él es el hijo de destrucción. Y por eso, tras sí viene la destrucción. Nadie debe de esperar eso. La iglesia y todos aquellos que nos acerquemos a Cristo, seremos arrebatados antes de todo eso. Y me encanta lo que Pablo dice. He aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Explicando esto voy a terminar. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. No se necesita ser médico para investigar cuánto tiempo tarda un parpadeo. Un parpadeo dura menos de medio segundo. Menos. Un parpadeo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo. Y no se necesita ser estudiado en medicina para saber cuánto dura un parpadeo. Dura menos de la mitad de un segundo. Dice, seremos transformados y los muertos resucitados. Y luego dice, a la final trompeta. Hemos estado diciendo que aquí hay mucha tecnología en la Biblia. Tecnología de aquel tiempo. ¿Por qué dice a la final trompeta? El ejército romano, y todavía lo vemos en los cuarteles del mundo y del país. El ejército romano tenía diferentes sonidos de trompeta para convocar a sus tropas. Y el soldado romano ya sabía identificar los diferentes trompetazos y qué le estaban queriendo decir. Había un trompetazo para levantar tiendas. O sea, si tú estabas
en la tienda tenías y oías el trompetazo, tenías que levantar la tienda, enrollar la tienda, hacerla una maleta, porque ya te dieron la orden de levantar la tienda. Habían varios trompetazos. Y el último trompetazo, la final trompeta o la trompeta final o el trompetazo final, era que el ejército debía de marchar. Eso era costumbre tecnológica del Imperio Romano con su ejército. Eso era costumbre militar o disciplina militar del Imperio Romano con su ejército. A la final trompeta el ejército ya estaba listo, y a la final trompeta, la última trompeta o el trompetazo final, que tenía sus características diferentes a los otros trompetazos, el ejército sabía que tenía que marchar. Por eso es que Pablo dice, a la final trompeta, los muertos serán transformados y nosotros seremos transformados, levantados para encontrar a Cristo en las nubes. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que estamos esperando. A la final trompeta, en un parpadeo que dura menos de la mitad de un segundo, a la final trompeta, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza en Cristo. Y dice, para recibir a Cristo en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Nadie debe de esperar todos estos eventos de la gran tribulación para darse cuenta que la palabra de Dios se cumple. Nosotros somos los mejores testigos de que estos son principios de dolores. La pandemia solo es una muestra médica de lo que será la gran tribulación: hambre, guerra, muerte, destrucción, persecución. La pandemia solo es una muestra médica de lo que viene. Solo es un principio de dolor en la mujer embarazada, una mínima contracción, cuando la señora avisa que empieza a tener dolores, pero ella todavía está tranquila, ella todavía está ahí en la casa, no está en el trabajo de parto propiamente dicho, es una mínima contracción. Principio de dolores. Nadie debe de esperar el arrebatamiento de la iglesia, quedarse y darse cuenta que toda la palabra escrita era cierta. Todos estamos esperando la final trompeta. Y a la final trompeta el ejército marchaba. Y a la final trompeta seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo en las nubes. Esa es nuestra esperanza. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu hermosa enseñanza. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos instruyes, porque nos edificas, porque nos adviertes, porque nos preparas, porque nos concientizas de que nuestras lámparas tendrán y tienen que estar encendidas en estos principios de dolores, porque luego sonará la trompeta final, a la final trompeta, para encontrarnos contigo en las nubes. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Seguimos adelante, seguimos predicando, seguimos en movimiento con estos cultos virtuales en línea. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Gracias por escucharnos.
Tuyo soy, mi Señor, tuya es mi vida. Mi carne es débil, pero tú eres fuerte. Ayúdame, Señor, llevando así mi mano de la tuya hasta la muerte. Ayúdame, Señor, llevando así mi mano de la tuya hasta la muerte. Que no sienta mi alma los placeres del mundo engañador, es mi deseo. Solo el querer lo que tú solo quieres, solo confiar en ti es mi deseo. Solo el querer lo que tú solo quieres, solo confiar en ti es mi deseo. Atrás quedan los pasos tentadores, los que engañaron a la oveja descarriada, el mundo y sus halagos seductores. Fuera de ti, Señor, no quiero nada. El mundo y sus halagos seductores. Fuera de ti, Señor, no quiero nada. Limpia, Señor, mi corazón de mis maldades. Borra el dolor de mis iniquidades. Ayúdame, Señor, quiero ser bueno. Que huya de mí la sombra del pecado. Ayúdame, Señor, quiero ser bueno. Que huya de mí la sombra del pecado. Y como Juan, tu siervo fiel amado, déjame así reclinar bajo tu seno, para vivir en tus brazos entregado, y de tu Santo Espíritu ser lleno, para vivir en tus brazos entregado, y de tu Santo Espíritu